Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Yo me llamo Natalia Creche, soy mamá de 2 niños que aprenden y crecen sin ir a la escuela, Lautaro de 9 años, Elene de 2 años. Yo me atreví a desescolarizar a mi hijo mayor cuando tenía 5 años. Soy aquello que muchos denominan una mamá unschooler. Esto significa que mis hijos aprenden desde sus propios intereses. Nosotros no seguimos ningún contenido curricular y por el momento tampoco estamos interesados en certificar los aprendizajes que vamos viendo en nuestros hijos. Bueno, actualmente me dedico a acompañar procesos de cambios de paradigma en el aprendizaje, en la crianza. Hace 3 años me animé a crear mi propio blog. Pueden encontrarme como nataliacreche.com. Ahí encuentran todo lo que he compartido. En ese blog comencé a compartir mis propias experiencias, mis propios aprendizajes, mis propios procesos también. Yo he pasado con mucha linealidad por el sistema educativo y este sistema certificó mis estudios en ciencias económicas. Sin embargo, como siempre digo, se me quedó por explorar otros aspectos de mi alma. Hace muchos años descubrí mi gran pasión por el comportamiento humano y también por el aprendizaje. Yo vivo en carne propia esta bella experiencia de aprender a partir de los propios intereses y poder aprender en total libertad. Yo me capacito eligiendo de quién aprender. El verdadero aprendizaje surge así, cuando podemos elegir de quién queremos aprender, quién nos inspira realmente. Hace unos años me formé en crianza consciente y educación emocional. Hace ya varios años que estudio de manera autodidacta todo lo que tiene que ver con la psique humana y también con el aprendizaje. Actualmente soy aprendiz de la escuela de Laura Goodman. Estoy aprendiendo el método de la biografía humana. ¿Qué decirles? Soy una desaprendiz. Cada día que avanzo en este proceso me doy cuenta que todavía me queda mucho por seguir desconstruyendo de mi propia mente a favor del alma infantil, a favor del verdadero aprendizaje y a favor de la conexión con mi verdadera esencia. Cada vez me siento más cerca de mi verdadera esencia. Soy una persona que cree que ningún título realmente puede definir todos los talentos que las personas tenemos para poner al servicio de la humanidad. Estoy muy feliz de haber sido convocada a este congreso de crianza y educación humanista. Creo totalmente que necesitamos cambiar nuestras creencias, que muchas veces, a pesar de que muchos adultos tenemos grandes ideales respecto del aprendizaje de nuestros hijos, son nuestras propias estructuras mentales las que nos siguen limitando a la hora de hacer las cosas diferentes con los niños. Yo he sido convocada y el tema que he elegido para compartirles a ustedes ha sido desescolarizar el aprendizaje. Es un término que yo he creado a partir del cual intento transmitir la importancia, primero, de reconocer nuestras propias construcciones mentales totalmente escolarizadas respecto del aprendizaje. Nosotros, como adultos escolarizados, lamentablemente tenemos grandes confusiones, producto de nuestro paso por el sistema educativo. A la mayoría de nosotros, cuando se nos habla de aprendizaje, automáticamente ¿en qué pensamos? En enseñanza. Y automáticamente ¿en qué pensamos? En escuela. Entonces, la mayoría de los adultos creemos que la educación de nuestros hijos pasa únicamente por el sistema educativo. Desde esta construcción mental que tenemos respecto del aprendizaje, cuando nosotros pensamos en aprendizaje, automáticamente pensamos en un estudiante, en una persona que aprende,
Y automáticamente cuando pensamos en un estudiante o en un alumno, aún peor porque esta palabra etimológicamente significa una persona falta de luz, ¿no? Nosotros cuando pensamos en un estudiante y en un alumno pensamos en alguien que no sabe nada. Entonces automáticamente pensamos en que alguien tiene que enseñarle. Cuando pensamos en un estudiante, entonces pensamos en un maestro, en un aula, en una institución educativa, en libros. Aún peor todavía, muchos seguimos pensando que quien aprende tiene que estar sentado, tiene que tener un lápiz y un cuaderno. Todo esto ha sido una construcción mental, una colonización sobre nuestra mente, producto de que somos hijos de la escolarización obligatoria. La mayoría de los que somos adultos hoy hemos ido a la escuela. Y producto de esa escolarización es que tenemos confundido qué es el verdadero aprendizaje y cómo ocurre según nuestro diseño humano. Yo los invito a pensar un poco más amplio. ¿Qué es lo que necesitamos realmente para que el aprendizaje suceda? Según nuestra mentalidad escolarizada, necesitamos a alguien que enseñe y necesitamos un lugar donde ese aprendizaje ocurra, que es a lo que nosotros conocemos como escuela. Sin embargo, lo único que necesitamos para que el verdadero aprendizaje ocurra es una persona que esté interesada en aprender. Si hay alguien que enseña y hay alguien que no está interesado en aprender, el aprendizaje no ocurre. Significa esto que nuestra manera de pensar y concebir el aprendizaje está acotada, está reducida al ámbito educativo, al sistema educativo tal cual lo conocemos. Aún peor, producto de nuestra escolarización forzada es que la mayoría pensamos que el aprendizaje tiene que ver con lo que la escuela ha decidido que íbamos a aprender, si es que hemos aprendido, porque de esto vamos a hablar también. Y es que la mayoría de nosotros pensamos que hay ciertos conocimientos que son más relevantes y son los que nuestros hijos deberían saber, que están íntimamente relacionados con el currículum escolar, con el contenido escolar. Esto es algo que alguien ha decidido, que lo que teníamos que aprender era cierto conocimiento. Hay estudios que dicen que en los últimos años se duplica cada 2 años el conocimiento creado. Y hay muchos estudios que confirman que el contenido curricular abarca solo el 1% de todo el conocimiento creado en la humanidad. Aún peor, pensemos un poco más amplio. El sistema educativo tal cual está pensado está transmitiendo conocimientos que han sido creados hace más de 150 años. La mayoría de las escuelas sigue respetando el currículum creado hace más de 150 años. Fíjense, en el mundo en el que vivimos hoy, podríamos decir que la escuela está restringiendo la capacidad de adquirir verdaderos conocimientos a nuestros hijos. Pensemos aún un poco más amplio. ¿Es verdad que hemos aprendido? ¿Qué es lo que recordamos realmente de todo lo que dice la escuela que hemos aprendido? Porque la mayoría de los que somos adultos hoy hemos pasado unos 10, 12 años por la escuela, por el sistema educativo, quienes hemos alcanzado estudios de grado aún unos años más. Si nosotros tomásemos todos los contenidos curriculares que supuestamente nosotros tendríamos que saber, qué es lo que nos acordamos hoy. Y de todo eso que supuestamente hemos aprendido, qué hemos podido aplicar en nuestra vida. Entonces, pensemos un poco más. ¿Para qué nos ha servido pasar 4 horas como mínimo? Hay gente que ha estado más horas en las escuelas, si para lo único que nos ha servido es para seguir escalando este sistema y alcanzando certificados. Pero ¿qué hemos aprendido realmente? Y hay algo todavía aún peor. Nosotros, cuando pensamos en la educación de nuestros hijos, pensamos en el futuro que queremos para ellos. Bajo este lineamiento
de esta estructura escolar, de este sistema educativo tal cual nosotros lo conocemos, lo único que sí sucede es que nosotros sabemos a dónde vamos a conducir a nuestros hijos. Sin embargo, hay poca posibilidad de saber cuánto nuestros hijos van a poder desarrollarse en plenitud, cuánto van a poder explorar sus propios talentos, sus propias habilidades, cuánto van a poder comenzar a dar de todo lo que tienen para entregar a la humanidad. Todos los seres humanos nacemos con una semilla dentro, que hay que regarla. Por eso, yo sí les voy a pedir que piensen en el término educación, que viene de la palabra educare, que es extraer del otro. Nosotros necesitamos realmente replantearnos si el sistema educativo tal cual está pensado intenta extraer algo de nuestros niños o muy al contrario, intenta llenarlos de datos que tal vez no les vayan a servir y que tal vez ni siquiera vayan a aprender. Porque memorizar datos no es aprender. Porque aprobar un examen no es verdadero aprendizaje. Nosotros, los seres humanos, somos capaces de crear conocimiento. Para poder crear el conocimiento tenemos que estar interesados en incorporar aquellos datos que estamos recibiendo. Cuando alguien transmite información, cuando alguien que enseña transmite un conocimiento, no, transmite información, transmite datos, tiene que haber otro ser humano dispuesto a recibir esos datos para transformarlos en información y crear así su propio conocimiento. Acá hay algo más que yo también quiero ampliar. Fíjense, nosotros repetimos información, repetimos lo que se nos dijo que teníamos que saber bajo el formato que lo teníamos que entender. Y en este sentido, el sistema educativo nos ha transmitido información muy lineal. Desde ese lugar nos ha reducido y nos ha limitado a la posibilidad de que cada ser humano pueda crear un conocimiento nuevo. Todos los seres humanos, desde nuestros propios talentos, desde nuestras propias capacidades, somos capaces de construir y crear conocimiento. Todos podemos ser grandes inventores. Sin embargo, el sistema educativo tal cual está pensado no es lo que quiere. Más bien quiere alinearnos, quiere llevarnos por un único camino. Desde este lugar, nuestros niños pierden la posibilidad de dar y de sacar de lo que ya tienen. Porque todos los seres humanos nacemos potenciales, nacemos con muchísimos talentos, con muchísimos dones, con muchísimas habilidades. Pero necesitamos a alguien que nos acompañe a sacar eso de dentro nuestro y ofrecerlo a los demás. Desescolarizar el aprendizaje es comenzar a desconstruir nuestras estructuras mentales. Nuestra mente ha sido colonizada por el sistema educativo al punto que casi todos, a pesar de que muchos pensamos en desescolarizar físicamente a nuestros hijos, seguimos preocupados por certificar los estudios de nuestros hijos porque seguimos pensando que el único camino que existe para ejercer nuestros propios dones, nuestros propios talentos, es el sistema educativo. Y esto es algo que sí necesitamos trascender, porque como les dije al comienzo de esta charla, ninguna profesión creada bajo los lineamientos de este sistema responde realmente a los talentos únicos que cada ser humano tiene por ofrecer a este mundo. Entonces nosotros necesitamos preguntarnos para qué queremos que nuestros hijos aprendan, qué pensamos sobre la educación de nuestros hijos. Y para esto necesitamos comenzar a desarmar tantas creencias que están totalmente escolarizadas. ¿Para qué? Para que cuando nosotros decidamos tomar caminos diferentes con nuestros hijos, nos dejemos conducir por ellos. Porque probablemente nosotros vamos a sacar a nuestros hijos físicamente de la escuela, pero vamos a replicar los patrones escolares en nuestro propio hogar. Porque tal vez pensemos que el problema de la escuela es que los docentes no son muy respetuosos, que no se tienen en cuenta los tiempos de nuestros niños. Sin embargo, en casa vamos a querer enseñarle lo que la escuela dijo que había que aprender. Cuando
el conocimiento es mucho más amplio, mucho más complejo, mucho más diverso, mucho más auténtico, mucho más atractivo. Entonces, ¿qué es lo que nuestros hijos necesitan verdaderamente? Padres que estemos, padres y docentes, porque esta charla también va dirigida a los docentes, donde su rol tiene que cambiar. El docente tiene que dejar de pensar que es el único capaz de transmitir conocimiento. ¿Por qué? Porque no es el único que sabe, ni aún que lo sabe todo. Porque un docente también puede ser aprendiz, porque los padres también podemos ser aprendices, porque a diferencia de lo que nos ha vendido este sistema, nosotros no dejamos de aprender nunca. Somos seres que podemos aprender hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, cuando comenzamos a abrirnos a la posibilidad que el aprendizaje sucede todo el tiempo, siempre que haya alguien interesado en seguir aprendiendo, es que nos vamos a dar cuenta que el verdadero aprendizaje va por otro lugar muy diferente del que la escuela nos condujo. Entonces, cuando nuestros hijos nos digan que algo les aburre, hagámosles caso. Cuando nuestros hijos nos pidan aprender algo que a nosotros no nos parece relevante, vamos a tener que comenzar a revisar por qué creo que hay información más importante. Cuando nuestros hijos tengan tal vez 5 o 6 años y no tengan ningún interés en las tablas de multiplicar o en aprender a leer y escribir, hagámosles caso. Ellos saben qué es lo que necesitan para su propio desarrollo y saben también de dónde pueden obtener todo esto. Probablemente nosotros sí tengamos que convertirnos en el medio que acompañe y que acerque a nuestros hijos a más posibilidades de aprendizaje. Fíjense, con la aparición de las tecnologías y de la virtualidad, el conocimiento ha sido liberado. Y nuestros hijos saben todo esto. Es por eso que ya hace muchos años que la escuela les aburre a la mayoría de los niños y de los adolescentes. ¿Por qué? Porque nuestros niños y nuestros adolescentes sí exploran en las tecnologías muchísima información. Y en las tecnologías hay información de mucho nivel. Siempre cuento esto en las charlas cuando estoy con otras personas y siempre encuentro a alguien que me confirma esto. Mi hermano me contaba que él, para rendir libre un examen de su carrera universitaria, buscó un tutorial en internet. Y su profesor, por el ego con el que son formados los docentes, no le quiso poner la nota que se merecía realmente, porque no comprendía cómo había aprendido todo eso sin haber tomado sus clases. Fíjense, hoy el conocimiento ha sido liberado gracias a la virtualidad. Hoy todos y cada uno de los adultos, de los niños, de los adolescentes también podemos encontrar aquello que más nos apasiona de manera libre. Podemos entrar en contacto con personas que nos enseñen aquello que más nos gusta. Casi que la escuela ha perdido su razón de ser. Si es que en algún momento la escuela ha querido realmente poner en el centro al aprendizaje, por lo tanto al aprendiz. La escuela se ha basado más en cómo enseñar, o sea, en cómo forzar que los niños aprendan lo que la escuela decía que había que aprender en los tiempos que la escuela decía que teníamos que aprender, bajo las formas que la escuela dijo que teníamos que aprender. Realmente, si uno se pone a ver un poco la historia del sistema educativo, podemos ver poco que el centro ha sido el verdadero aprendizaje. Aprovechemos toda esta crisis que está sufriendo el sistema educativo producto de la pandemia para comenzar a hacernos nuevas preguntas, para comenzar a explorar, para comenzar a buscar, para formarnos, para leer por fuera de lo que el sistema educativo ha establecido. ¿Por qué? Porque inclusive la carrera de formación docente está establecida bajo los lineamientos del sistema. El sistema educativo piensa que el aprendiz no sabe nada y que alguien le tiene que transmitir lo que la escuela dice que es importante. Bajo este concepto, los verdaderos aprendizajes no suceden, no ocurren. ¿Por qué?
porque no es así como el diseño ha programado que nosotros aprendamos. Los seres humanos somos los constructores de nuestros propios procesos de aprendizaje. Y hay algo que es indispensable para que esto inicie dentro nuestro, y es nuestro interés intrínseco. O sea, soy yo como individuo, niño, adolescente, adulto, quien me intereso por algo en particular y me abro un proceso de aprendizaje. Nadie, por más mejores métodos que tenga, va a poder forzar un proceso de aprendizaje real, duradero. ¿Vamos a poder hacer que los niños repitan datos? Sí. ¿Vamos a poder hacer que los niños vuelquen esos datos en un examen? Sí. ¿Vamos a poder hacer que ese aprendizaje se convierta en un conocimiento? No. Porque para que inicie todo un proceso de aprendizaje y la creación de un conocimiento dentro de un ser humano, es el ser humano quien tiene que estar interesado en esa información. Y aquí también pierde total protagonismo la figura del maestro, como la hemos conocido siempre. Los maestros, los padres y cualquier adulto, tenemos que convertirnos en facilitadores de los procesos de aprendizaje. Tenemos que ponernos a disposición de los niños y adolescentes de nuestra vida o de otros adultos. ¿Para qué? Para acompañar procesos de aprendizaje. Por sobre todo en el mundo en el que vivimos hoy, donde el conocimiento está siendo liberado, donde gracias a las tecnologías la información está casi al alcance de todas las personas, es que el verdadero rol ahora del maestro es ser un gran inspirador, es despertar procesos en otro y acompañar esos procesos. La verdad que la palabra maestro hoy toma relevancia. Necesitamos grandes maestros, personas capaces de acompañar procesos de aprendizaje en otras personas, niños, adolescentes y adultos. Desescolarizar el aprendizaje es trascender nuestra mentalidad escolarizada sobre el aprendizaje. Es pensar más amplio respecto de lo que la escuela nos dijo que era importante aprender. Es inclusive poner en duda si es que realmente nosotros necesitamos alcanzar certificados. ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Que alcancen certificados vacíos o que puedan desarrollarse íntegramente, interiormente y ser capaces de ir adquiriendo habilidades, conocimientos, aprendizajes que le permitan desenvolverse con mayor autonomía en su propia vida? Fíjense, en estos últimos años se está escuchando mucho que en el mundo laboral se requiere personas resolutivas, creativas. Y es justamente todo esto lo que el sistema educativo ha apagado y no ha permitido en nuestros niños, en nosotros, por sobre todo. Somos muchos los adultos que estamos buscando recuperar nuestra capacidad creadora, recuperar nuestros dones, nuestras pasiones. Entonces, ahora con nuestros hijos intentemos hacer esto diferente. Comencemos a buscar y acompañarlos a espacios donde verdaderamente ellos puedan explorar, donde haya adultos que estén dispuestos a acompañar al niño a sacar de adentro lo que ella tiene. Nosotros, por diseño humano, nacemos con instintos de aprendizaje. ¿Por qué? Para poder adaptarnos a este mundo. Nosotros aprendemos desde el día que nacemos. Nuestra necesidad de aprendizaje responde a nuestra necesidad de adaptación a este mundo. Y nadie más que cada ser humano sabe qué es lo que necesita en cada momento de su vida para poder seguir creciendo y desarrollándose. Nosotros no aprendemos para aprobar examen, nosotros no aprendemos para agradar a otros, según nuestro diseño humano. Nosotros aprendemos justamente para desarrollarnos en cuerpo y en alma, para poder algún día crecer y poner todo de lo que ya trajimos dentro a favor de la humanidad. Bueno, esta era mi gran reflexión sobre qué es lo que nos pasó con el aprendizaje, porque hoy confundimos, porque automáticamente se nos viene a la mente pensar en aprendizaje, en maestro, en alguien que enseña, en contenidos, en un lugar, en un espacio físico.
Esto es un constructo, esto es una construcción mental producto de nuestra escolarización. Nosotros necesitamos desarmar todo esto para liberar el aprendizaje, para liberar el conocimiento también. Porque fíjense, dentro de este lineamiento acotado y escolarizado del aprendizaje, es que nosotros tenemos enjaulado el conocimiento. Hay mucha información por fuera de los contenidos curriculares oficiales, o sea, aprobados por este sistema, que realmente nos permiten crecer como seres humanos. Inclusive me atrevo a decir como ciudadana argentina que muchas veces en la escuela hemos aprendido información que no era real. ¿Por qué? Porque también se maneja y se manipula la información según los intereses de este sistema. Entonces permitamos a nuestros hijos caminar otros caminos que nosotros no hemos tenido la posibilidad. Trascendamos nuestros propios miedos, porque nos va a dar muchísimo miedo hacer las cosas diferentes con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque para que nosotros hayamos aceptado pasar bajo un sistema que no nos tuvo en cuenta, hemos tenido que desconectar de nosotros mismos. Y esto nos ha dado muchísimo miedo. Hemos aprendido a desconfiar de lo que nosotros realmente pensábamos que estaba bien. Hemos aprendido a desconectar de nuestros tiempos, de nuestro ritmo, de nuestras necesidades propias de aprendizaje. ¿Para qué? Para amoldarnos a este sistema. Yo los invito a visitar mi página web, nataliacreche.com. Yo he creado un ebook gratuito que se llama Desescolarizar al Niño Interior, donde intento transmitir y acompañar procesos emocionales de desescolarización. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta a muchos nos ha dolido nuestro paso por la escuela, pero no hemos olvidado. A muchos nos ha marcado nuestro sistema de pensamiento en términos intelectuales, en términos laborales y en términos personales también. Entonces, para poder hacer las cosas realmente diferentes con nuestros niños, vamos a tener que trabajar sobre los registros de nuestra propia escolarización. En este ebook, que se los regalo porque es totalmente gratuito, van a encontrar muchísima información y también van a encontrar trabajos de escritura terapéutica para trabajar con ustedes mismos, para poner un poquito de luz a todos estos miedos que nosotros tenemos, que primero nos saltan como el miedo a la legalidad o ilegalidad de desescolarizar físicamente a nuestros hijos, pero ese miedo en realidad esconde muchísimos otros temores. Bueno, les agradezco mucho por haber escuchado esta pequeña ponencia mía donde intento transmitirle qué es esto de desescolarizar el aprendizaje y de la importancia de desescolarizar el aprendizaje para realmente acompañar a nuestros hijos a desarrollarse íntegramente desde dentro hacia afuera. Porque muchos adultos no hemos tenido la posibilidad de crecer interiormente, de llenarnos de verdaderas y profundas comprensiones que nos sirvan para nuestro propio desarrollo. Este sistema nos ha acomodado a crecer por fuera, a alcanzar títulos, a alcanzar premios, a alcanzar éxitos que este sistema nos ha vendido. Lamentablemente en la escuela es el primer lugar donde se nos vende la idea de sociedad que luego todos consumimos. Y todo esto es lo que necesitamos desconstruir. ¿Para qué? Para que nuestros hijos se desarrollen por dentro, para que puedan saber cuál es toda esa riqueza con la que ya nacieron, que solo necesitan explotarla. Aprender en un sentido amplio y según nuestro diseño humano es para el favor de cada ser humano y también a favor de nuestra humanidad, porque si nosotros podemos desarrollarnos íntegramente por dentro en conexión con nosotros mismos, de adulto vamos a poder entregar todo de lo que ya tenemos a favor de la humanidad. Esta humanidad necesita realmente personas con pensamientos autónomos, con pensamientos críticos, con verdaderas y profundas comprensiones propias. Necesita inventores, creadores, personas que nos atrevamos a hacer las cosas desde nuestra propia autenticidad. Personas que estamos repitiendo lo que este sistema quería, ya hay muchas. Justamente necesitamos poder liberar los talentos y la capacidad de cada ser humano para comenzar a cambiar todo esto que la verdad no nos hizo bien a casi ninguno de los seres humanos.
Bueno, les dejo cariño, los invito a conocer todo mi trabajo gratuito. Me encuentran en YouTube como Natalia Creche y me encuentran en Instagram, en mi fanpage, como Mamá Creando en Casa. Tengo material gratuito, tengo varios desafíos, varias series creadas en Instagram, están en mi canal de YouTube también. Y tengo un grupo privado que se llama Desescolarizar al Niño Interior, donde también comparto mucha información. Pueden pasar por mi página, conocer todo mi trabajo también. Tengo propuestas de talleres, tengo cursos, bueno, todo lo que quieran conocer sobre mí pueden pasar por mi propia página. Estoy muy agradecida de haberles compartido mis propios aprendizajes, todo lo que yo voy caminando, voy aprendiendo y voy recorriendo en este camino también de desescolarizarme mentalmente, de desescolarizarme interiormente. Les dejo mucho cariño y bueno, espero que sigan disfrutando de todo este congreso. Chao, chao.